Sumergidos en su presencia, con el pastor y salmista Arturo Betancourt. Hola, soy su hermano y amigo Arturo Betancourt. El día de hoy estaremos predicando un mensaje titulado La vida, un continuo tomar de decisiones. Este mensaje es parte de una serie a la que hemos titulado Tú decides tomando las riendas de tu vida hoy. Y es que tomar decisiones es muy importante en la vida de cada ser humano, y aprender a hacerlo desde el punto de vista bíblico, desde la perspectiva de Dios, creo que es fundamental para todos nosotros. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha tenido que enfrentar momentos decisivos, decisiones que han marcado las vidas de las personas y de sus generaciones futuras para siempre. En algunos casos, incluso, el destino de naciones o de toda la humanidad ha dependido de ello. Lo vemos a diario en nuestro alrededor, y a nosotros mismos nos toca decidir a qué hora nos levantamos, qué ropa nos pondremos, qué vamos a desayunar. Algunas decisiones resultan sencillas y sin mayores consecuencias, pero otras definen nuestras vidas con cada paso que damos. Algunas de estas decisiones marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre entrar al propósito eterno o no, entre hacerlo a tiempo o retrasarnos en el tiempo que Dios ha determinado para el cumplimiento de cada etapa de ese propósito que Él ha determinado para nosotros. ¿Con quién me casaré? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿A qué ministerio me dedicaré? Son algunas de las preguntas más importantes que tendremos que responder en la vida, y encontrar respuestas sabias a estas preguntas que estén alineadas al propósito de Dios para nosotros es crucial para poder vivir una vida bendecida, llena de logros, y que la gracia del Todopoderoso pueda hacer con nosotros, como expresa el Salmo 1, versículo 3, que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sin embargo, decidir correctamente y obedecer la voz de Dios no es lo que usualmente anhela el corazón humano, y cuando nos alejamos buscando hacer nuestra propia voluntad, apelando al libre albedrío que los cristianos debimos haber entregado a los pies de Cristo, las consecuencias no se hacen esperar. Uno de los casos más dramáticos e importantes acerca de estos efectos que causa las decisiones que tomamos es el caso, y siendo este el primer mensaje de la serie, considero apropiado mencionarlo en primer lugar. Es el caso de Adán y Eva. En el versículo 6 del capítulo 3 de Génesis, la palabra dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El primer elemento importante en la decisión que está a punto de tomarse aquí en este momento lo tenemos en el inicio del pasaje: y vio. En hebreo, el verbo utilizado aquí es ra'á, una raíz primitiva que quiere decir ver, de manera literal o de forma figurada. Ver en detalle, ver minuciosamente. Y es la misma palabra que se utiliza en toda la Biblia para denominar a los profetas videntes como Moisés, Samuel, Gad y otros. La mujer ra'á vio, examinó, olió, saboreó, se imaginó el potencial, las posibilidades para sí y para el futuro de su familia si tomaba esa oportunidad única, entre comillas, que ante ella se presentaba. Y yo me pregunto si te puedes identificar con esto. ¿Alguna vez has tenido frente a ti esa oportunidad de oro que solo llega una vez en la vida y que no debes dejar pasar por nada en la vida? Sin embargo, debes tener mucho cuidado. Piensa bien antes de actuar, antes de montarte en ese tren, antes de invertir ese dinero, antes de casarte con esa persona, antes de optar por esa carrera, antes de irte de tu iglesia, antes de abandonar a tu familia e irte detrás de esa persona más joven o con más dinero. Yo te pregunto si la decisión que estás tomando se alinea con lo que la Biblia establece. O es una decisión que implica desobedecer la palabra. Es una decisión que implica mentir, engañar, robar, ser infiel. No te dejes engañar por la lujuria, por los deseos de los ojos. Y esto es muy importante, es fundamental para nosotros el día de hoy. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 16, el anciano escribe lo siguiente: porque todo lo que hay en el mundo,
Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y justamente esas son las cosas que llevaron a Eva a decidir de forma incorrecta. Vamos a descomponer este pasaje para luego regresar al episodio, a la escena de Génesis. Los deseos en el original griego es la palabra epitumia, que quiere decir deseo, especialmente por lo que es prohibido. Concupiscencia, deseo, lujuria. Y esta lujuria, esta concupiscencia es la que nos hace tantas veces dejarnos llenar los ojos de vanagloria, de esas ilusiones que parecen que vamos a conseguir lo más grande, lo mejor, y al final terminamos siendo engañados y terminamos derrotados. Es importante que nosotros, los hijos de Dios, pongamos nuestra mirada en el Señor, pongamos nuestra vista en el Padre, porque de Él dependen todas las cosas. Él nos dice y nos establece, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadiduras. Y cuando Él habla de todas estas cosas, se refiere a las cosas que nosotros buscamos en el día a día. Todos queremos estar bien, estar saciados, estar nutridos, estar suplidos, vivir bien, tener una casa buena, tener un buen vehículo, tener una buena familia, una bonita familia. Pero es importante que empecemos a caminar en el Señor y que lo busquemos primero a Él y su justicia, porque Él se encargará de todas estas cosas. Él se encargará de proveer lo que necesitamos. Él se encargará de que nosotros estemos suplidos y cubiertos. Él le pregunta a Jesús hablando, le dice, miren las aves del campo, que no hilan, no siembran, no cosechan, sin embargo el Padre las alimenta. O las flores del campo, que no hilan ni cosen, sin embargo ni Salomón se vistió con tanta gloria. Así que el Padre quiere que nosotros estemos conscientes, quiere que nosotros sepamos que las decisiones que vamos a tomar debemos tomarlas conscientes de que Él está cuidando de nosotros, de que Él se ocupa de nuestras necesidades y que de aún en medio de la situación que está atravesando el mundo ahora, de todo el coronavirus, de lo que sea, necesitamos saber que el Señor está preocupado por nosotros, que nos está cuidando y no desanimarnos, no debilitarnos, sino más bien entrar en el secreto de Dios para que Él pueda allí guiarnos, dirigir nuestros pasos y hacernos entender cuál es su propósito, cuál es su perfecta voluntad para nuestras vidas. Es importante saber y estar conscientes de que necesitamos a Dios más que cualquier otra cosa en este mundo, porque Él es quien nos va a guiar hacia el verdadero propósito de que nuestro corazón se sienta saciado. Una de las cosas también que podemos ver en esta situación de Eva y Adán fue que cuando Eva raá el fruto del árbol, cuando ella vio este fruto, vio que era bueno para comer. O sea, no era un fruto que se veía malo, que se veía asqueroso, que olía feo, que olía mal. Era un fruto que al mirarlo era así como cuando usted ve un mango maduro, bien bonito, o sea, banileo, yamagí, o cuando usted ve esa fruta o esa comida que a usted le encanta, que se le agua a la boca, como cuando usted llega con hambre y encuentra un aroma, un pollito horneado, un pollito frito, o la comida que a usted más le guste, un postrecito, un dulcito de coco, y se le hace agua a la boca. Eva vio eso y eso le causó esa misma sensación, sentirse que ella quería, que ella necesitaba probar el fruto. Sin embargo, se había detenido, no lo había hecho, porque sabía lo que tenía que hacer, porque sabía que estaba mal, porque sabía que había consecuencias por desobedecer y por no hacer la palabra de Dios, lo que él le había enseñado. Pero entonces entró en acción la serpiente. Y es que muchas veces nosotros sabemos lo que está mal y nos detenemos ante el pecado, nos detenemos ante la tentación hasta que encontramos quien nos haga el dúo, quien nos haga el coro, quien nos haga ver que eso que sabemos que está mal, en algún momento nos haga ver como que en realidad no está tan mal. Que yo sé que es incorrecto, pero alguien viene y me dice, no, pero eso no es nada, tú puedes hacerlo. ¿Qué es eso? Y cuando encontramos a alguien que nos da ese aliento, esa motivación hacia el mal, entonces nosotros nos sentimos tranquilos, nos sentimos mejor en nuestra maldad, en nuestro pecar, en esa mala decisión que vamos a tomar. Es como cuando a veces le preguntamos a alguien sobre alguna decisión que queremos tomar, simplemente esperando que esa persona nos confirme lo que queremos hacer, porque la decisión ya está tomada.
No importa lo que nos digan, nosotros vamos a hacer lo que hemos decidido que vamos a hacer. Es como cuando a un muchacho se enamora de una muchacha o una muchacha se enamora de un muchacho y todo el mundo le dice, no, eso no lo hagas, eso está mal, no te metas con esa persona que no te conviene. Pero ya tú decidiste que esa es la persona que tú quieres. Sea porque te gustó su cuerpo, porque te gustó cómo habla, porque tiene dinero, porque es el más tigre, porque es la más coqueta, porque es el que mejor se ve o la que más bonita se ve. Y tú dices, es que esa ya es la mía, ya yo decidí. Y aunque tú sientes en tu corazón que tal vez no es la dirección en la que Dios quiere que tú vayas, o sientes en tu corazón, o estás consciente que de verdad hay situaciones problemáticas en medio de esa relación, tú quisieras encontrar a alguien que te diga, no, pero eso no es nada, las cosas se arreglan en el camino, no te preocupes. Y tú, sabiendo que no es así, sabiendo que no es verdad, entras y luego sufres las consecuencias. Así que Eva escuchó el consejo de la serpiente y luego que vio que el fruto era bueno para comer y agradable a los ojos, además árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, ella pensó, justo con las informaciones que le acaba de dar la serpiente, de que sería igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Posiblemente ella pensó que eso de ser igual a Dios iría más allá de simplemente un tema de conocimiento, que eso iría más allá de simplemente un tema de saber el bien y el mal, que tal vez ellos podrían ser finalmente independientes de Dios y empezar a vivir conforme a su propia voluntad. No sabemos a ciencia cierta el pensamiento de Eva en ese momento, pero podemos intuir o inferir muchas cosas al respecto. Y al final ella cedió ante la tentación, tomó de su fruto y comió. Algo interesante en medio de esta situación es que la Biblia no declara qué pasó con Eva al comer el fruto. Aparentemente no pasó nada, aparentemente cuando ella comió del fruto no se le abrieron los ojos inmediatamente. Claro, no murió físicamente y era lo que la serpiente decía. Ella al ver eso comprobó, pero mira, comí del fruto y no morí. Dios mintió. Y a lo mejor pensó, y si mintió sobre esto, tal vez está mintiendo sobre muchas otras cosas. Y él corrió y se acercó a Adán y le dio del fruto. Y él, dice versículo 6 de Génesis, comió así como ella. Y aquí hay algo importante también que tenemos que tomar en consideración, y es que Adán actuó como un pelele. Y no lo digo de forma despectiva. La mujer puede definitivamente tener ese efecto sobre los hombres, de seducir, de cautivar, de convencer. Y honestamente no tengo nada en contra de las mujeres. Al contrario, personalmente pienso que la mujer fue la obra cumbre de la creación, el ser más hermoso creado en la tierra. Pero también es cierto que como pueden ser de gran bendición para nosotros los hombres, también pueden ser lo contrario y viceversa. Una relación inapropiada, inadecuada, puede traer severas consecuencias negativas en la vida de un hombre o de una mujer. Y los hombres y las mujeres, todos somos afectados por esa persona a la que amamos, por esa persona que queremos, por esa persona que nos hace sentir bien. Y es que aquí tal vez lo más importante no es tanto la astucia, la calidez o la dulzura de Eva, sino de esta mujer que era la más hermosa y perfecta que jamás ha existido. Pienso que no hay Miss Universo que se le pueda parar al lado. Imagino que Adán vivía perplejo mirando esa escultura de mujer, aficiado de su hembra, dispuesto a todo para complacerla y para hacerla feliz. Y yo pregunto, hombre, si te identificas con esta situación, o mujer, si te identificas con esta situación, porque también se da en el caso de las mujeres que viven y se desviven por el hombre que tienen. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a obedecer la voz de Dios? O más bien, ¿estás dispuesto a desobedecer la voz de Dios para complacer a tu mujer, a esa otra pareja, a esa otra persona, o a esa otra mujer que no es la tuya, pero que te hace suspirar e imaginar cosas de día y de noche? ¿Estás dispuesto a desobedecer la voz de Dios para complacer a esa persona? Lamentablemente, la respuesta casi siempre es sí. Por eso es necesario que el hombre de Dios, que la mujer de Dios se forme en la palabra, en el secreto del Padre, buscando su rostro, siendo fortalecido y capacitado para que cuando llegue la tentación tenga la entereza, la fortaleza, la hombría de decir que no, aunque esto pudiera costarle la vida. Y esto lo vemos difícil, y es posible que sí que sea difícil. De hecho, sí es difícil,
pero no es imposible. Y tenemos casos y ejemplos en la palabra de hombres y mujeres que pudieron sobreponerse a la tentación, que pudieron obedecer a Dios a pesar de todas las cosas. Tenemos la historia de José y la mujer de Potifar. La vida de José fue una vida, mientras estuvo con su padre en su casa, fue una vida llena de privilegios. Sin embargo, nos faltaron los problemas y las situaciones difíciles porque sus hermanos no se llevaban tan bien con él. Hay distintas razones para esto, y una de las cosas que también aprendemos es que a veces hay que aprender a guardar tus sueños para el momento indicado o para la persona indicada, porque José empezó a contarle sus sueños a sus hermanos y ellos no entendían, no aceptaban, no creían que verdaderamente José pudiera lograr las cosas que decía, y ellos se ensañaron contra él y terminaron siendo sus enemigos, al punto que conspiraron para matarlo. Y cerrando el paréntesis, vuelvo a la historia de José y la mujer de Potifar. Sabemos que los hermanos terminaron vendiendo a José para no matarlo, engañando a su padre. José vendido al capitán del ejército egipcio. Este hombre tenía una mujer que se interesó en José desde que llegó. José, un joven hermoso, un joven de buena formación, y sobre todo un joven que dice la palabra que todo lo que hacía, todo lo que tocaba, José prosperaba. Y esta mujer se le ofrece, siendo José un esclavo. Usualmente un esclavo no le habría dicho que no a su amo o a la mujer de su amo. Y no solo un esclavo, muchos hombres en esta situación habrían sucumbido ante la tentación. Pero José se negó. Esta mujer lo habrá intentado seducir de muchas maneras, lo habrá intentado engañar, lo habrá quizás amenazado. Sin embargo, él se mantuvo firme en sus convicciones y en su propósito. Él no sabía lo que estaba pasando, él no entendía. Él sabía que tenía un sueño y que tenía que tomar la decisión correcta, y la decisión correcta era no faltarle a Dios ni faltarle a su amo Potifar, que le dijo: pero me han puesto por cabeza de todo en esta casa, solamente de su mujer le dijo que no podía tocar. Así que él tenía instrucciones precisas y decidió obedecer. Le armaron un lío por esto, fue a la cárcel por esto, pero al final Dios terminó honrando su decisión de servirle. Dios terminó honrando su decisión de hacer lo correcto. Dios terminó honrando la decisión de José de ser fiel a los principios que había aprendido, a los principios que habían sido establecidos por su padre, que había recibido una palabra de Dios. También tenemos a Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse desde que llegó a Babilonia. Le ofrecieron la comida del rey, todo lo bueno, los banquetes, pero él había recibido instrucciones. Y es importante, hombres, mujeres, padres, formar, instruir a los hijos en el conocimiento de la palabra de Dios, que puedan ser fieles a los principios, que puedan aprender a hacer la voluntad de Dios, que puedan aprender a caminar en esos principios que enseñan las Escrituras. Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, estos hombres no doblaron sus rodillas ante el sistema. Estos hombres se mantuvieron firmes y en pie a pesar de las adversidades. Daniel no solamente tuvo esa prueba, sino que luego fue probado en muchas otras cosas, a una prueba incluso en la que su vida estaba en peligro. Que si alguien oraba a otro Dios que no fuera el rey de Babilonia, sería echado al foso de los leones. Y Daniel no temió, abrió su ventana como todos los días y se puso en oración. Allí lo echaron al foso de los leones, pero una vez más Dios honró a un hombre que ha decidido ser fiel a la causa de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego, el horno de fuego. Cuando el rey ve lo que está pasando allá, no tiene más que adorar a Dios y decir un edicto contrario al que había dado antes. En esta ocasión dijo que nadie ore a ningún otro Dios que no sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Porque Dios honra a los que le honran, a los que toman decisiones santas, decisiones sabias basadas en las Escrituras. Y todos tenemos que aprender a tomar decisiones correctas. Todos en algún momento de la vida hemos tomado decisiones que nos han llevado a un lugar del cual no quisiéramos estar. En algún momento hemos tomado decisiones que nos afectan o que afectan a nuestra familia. Pero quiero decirte que aún hay tiempo, que aún tienes la oportunidad de decidir sabiamente, que aún tienes la oportunidad de decidir buscar a Dios, de decidir entrar en los secretos de Dios, de entrar en su presencia y aprovechar este tiempo en el que hemos entrado a causa de esta pandemia.
pero sin embargo es un tiempo en el que el Espíritu de Dios se está moviendo sobre la faz de la tierra. Es un tiempo en el que Dios tiene propósitos y cosas grandes para los que le busquen, en el que Dios va a empezar a revelar grandes cosas, a traer un fluir y un mover especial en sus hijos. Pero esto solo lo van a lograr aquellos que decidan entrar en la presencia de Dios. Solo lo van a lograr aquellos que decidan seguir y buscarlo en las profundidades, que quieran con todo el corazón encontrar a Dios, que quieran adorarle en espíritu y en verdad, que quieran buscarle de todo corazón. Porque la palabra establece que puedes buscar a Dios, que le hallarás cuando le busques de todo corazón. Tienes que buscarle de todo corazón para poder hallarlo. Tienes que buscarlo de todo corazón para que Él se revele a ti. No puede ser con fingimiento, tiene que ser un corazón sin fingimiento, un corazón sincero, dispuesto a aceptar la voz de Dios, dispuesto a aceptar la dirección de Dios, dispuesto a vivir por la palabra. Y me pregunto, ¿por qué Adán accedió con tanta facilidad a este pedido de Eva de desobedecer a Dios? ¿Es acaso algo que él ya albergaba en su corazón? Tal vez él y Eva se habrían sentado a contemplar el fruto y habían tenido conversaciones al respecto. No lo sabemos, pero él había recibido una orden directa del Padre de no comer, de ni siquiera tocar ese fruto. Y a un solo pedido de su mujer olvidó todo esto. El versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Yo te pregunto, ¿quién es aquel que se esconde de la presencia de Dios? ¿Quién es aquel que no quiere estar en la luz? ¿Quién es aquel que no quiere tener intimidad con el Padre? Simplemente las tinieblas no pueden codearse con la luz. Las tinieblas no tienen comunión con la luz. Así que una vez el pecado entró, una vez Adán desobedeció, todo cambió dentro de él. Todo cambió su panorama, su mentalidad, cómo entendía las cosas, todo cambió. Y cometemos un error gravísimo. Cometió él este mismo error. Y es que muchas veces cuando le fallamos a Dios, hacemos todo lo contrario a lo que deberíamos hacer. Cuando le fallamos a Dios, lo importante es que nosotros podamos ir en adoración, en humillación, delante de su presencia, pidiendo perdón, para que Él pueda perdonarnos, para que Él pueda entrarnos en un proceso de levantamiento y rectificar lo que estuvo mal. Muchas veces las consecuencias vendrán, sí es cierto, pero aún así, cuando nos humillamos delante de la presencia de Dios, vendrán tiempos de refrigerio y el Señor simplemente nos va a perdonar. Él nos perdonará, Él nos ayudará. Si te humillares del Señor, delante de la presencia del Señor, buscándole de corazón, Él te perdonará. No seamos como Adán y Eva, que aún teniendo una orden directa del Padre Celestial, del Todopoderoso, se dejaron engañar de sus pasiones, de sus concupiscencias, de sus deseos por aquello prohibido. Escucharon la voz del maligno, escucharon la voz del maligno a través de la serpiente. A veces puedes escuchar la voz del maligno a través de otra persona, a través de un amigo, de un primo, de los padres, a través de una mujer, a través de un hombre, a través de cualquier persona. Cuando te están diciendo algo que riñe con la palabra de Dios, cuando te estén hablando o tratando de convencerte a hacer cualquier cosa, que sepas, que sabes por los principios cristianos. Y a veces no es ni siquiera tener conocimiento, a veces tu espíritu da testimonio de que está mal. No te dejes engañar, no vayas tras aquellos que te convidan al pecado, tras aquellos que te convidan al mal, tras aquellos que te convidan a desobedecer, tras aquellos que te invitan a irte de espaldas a Dios. Cuando has fallado, haz como David. David entendió completamente lo que significaba tener una relación con Dios. David era un hombre completamente adelantado a su época. En una época donde premiaban los sacrificios y los profetas intermediarios, en este caso sacerdotes y sumos sacerdotes. Cuando David entendió que había fallado, tal y como le especificó el profeta Natán, él no fue donde el profeta: vamos a ofrecer sacrificios para que Dios me perdone. Él no fue a buscar a ningún intermediario. Él fue delante de la presencia de Dios en humillación. Y aunque sí vinieron consecuencias por sus acciones, aunque sí sobrevino como consecuencia de todo lo que sucedió con David a través de precisamente dejarse llevar por los deseos de los ojos. El reino fue dividido más adelante, enemistad y guerra entre sus propios hijos,
Incluso alguno de sus hijos intentó matarlo. Muchas cosas pasaron. Sin embargo, David fue a la presencia de Dios y alcanzó el perdón. Y Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. La vida es un continuo tomar de decisiones. Y las decisiones que tomamos nos alejan o nos acercan más al propósito de Dios. Yo quiero exhortarte que durante este tiempo de cuarentena, que durante este tiempo en el que nos ha tocado vivir y estar en el secreto, ¿qué vas a decidir? ¿Vas a pasar tus días sumergidos en la internet, viendo series, películas, novelas? ¿O pasarás tus días pensando como que estás en unas grandes vacaciones? ¿O vas a entrar en el mover de Dios, acercándote a su presencia para ser fortalecido, para que su revelación te ilumine y te guíe a tomar decisiones sabias que te preparen para lo que sea que venga después de la pandemia? Mi consejo para todos ustedes que me están escuchando es que vuelvan a Dios de corazón, que busquen su rostro, que levanten el altar familiar, pero que no hagan como la mayoría, que el altar que tienen en sus hogares es una pantalla, es internet, mucha comida, sino que levanten de verdad el altar de adoración al Padre Celestial, que se acerquen de todo corazón, que oren, que ayunen, que escudriñen la palabra, que estudien la palabra, porque aquel que ve en lo secreto, yo te aseguro que cumplirá sus promesas, cumplirá su palabra y te recompensará en público. La vida es un continuo tomar de decisiones y hoy debes decidir seguir a Dios. Hoy debes decidir hacer lo correcto. Hoy debes decidir entrar en la profundidad con el Señor. Dios te bendiga.